Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de los Diálogos Online. Ya sabéis que son estas charlas que llevamos un par de años realizando con diferentes autores, socios o a veces no socios de la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y en esta ocasión, bueno, ya sabéis que todos estos actos están organizados por la ACEC, pero patrocinados por Cedro. En esta ocasión es una charla un poco especial porque lo que queremos es hablar con Pablo Martín Sánchez, que ha ganado el 25º premio Ángel Crespo, que precisamente damos nosotros en la CEC, y que es un premio a la traducción de un libro. En este caso ahora os hablaré del libro, pero bueno, está aquí, lo veis al revés, pero os aseguro que pone La anomalía, y en mi francés es de Hervé Letelier, esto luego Pablo me corregirá como Dios manda, y es de la editorial Seix Barral, y bueno, ha sido premiado con el premio Ángel Crespo, y el acto de entrega del premio será dentro de 3 días en el Teatro Romea, el día 21, lunes, el 21 de noviembre, a las 7 de la tarde en el Teatro Romea. A lo mejor tenéis tiempo todavía, así que alguien quiere asistir al acto. Es un acto que organiza el Gremio de Editors de Cataluña, el Gremio de Editores de Cataluña, y ahí en este acto se entregarán principalmente 3 premios. Uno es el premio Atlántida, que se dará al dramaturgo y al actor y, bueno, y escritor y traductor y un montón de cosas, Josep María Pou, por sus 50 años de trayectoria en el mundo del teatro como actor y director y como traductor y todo lo que he dicho. Luego se dará el premio Memorial Fernando Lara, que es a la iniciativa empresarial vinculada al mundo de las letras, y en este caso se va a entregar el premio a la editorial Flamboyant, que es una editorial de libros infantiles y juveniles. Y por último se dará el premio de la CEC, el premio Ángel Crespo a la traducción, que es un premio que existe desde 1998, por tanto hace 25 años. Es uno de los certámenes, está mal que lo digamos nosotros, pero es uno de los certámenes más reputados en el mundo de la traducción, y se entrega en homenaje al poeta, ensayista y traductor Ángel Crespo y Pérez de Madrid, el apellido, y que bueno, fue un gran traductor que nació en Ciudad Real, pero vivió y murió en Barcelona, que ejerció de profesor de literatura en Puerto Rico, Barcelona y Seattle, y también fue profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra y Premio Nacional a la Mejor Traducción, que es el premio que entrega el Ministerio de Cultura. El jurado, en este caso, decidió por unanimidad que concedérselo a Pablo Martín Sánchez por su traducción de La anomalía, que os acabo de enseñar, y el jurado estará compuesto por Juan Gabriel López Guix, traductor y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Parra, traductor y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Agata Orcescec Sujac, traductora y profesora de la UAB, y Gabriel Ormaechea, que es el secretario del jurado, además de traductor y profesor de la IDEC en la Universidad UPF. Años anteriores, para que veáis más o menos cuál ha sido palmarés, bueno, llevamos 25 premiados, por supuesto, pero algunos de los más recientes serían Victoria Alonso Blanco, José María Micó, Joan de Sola, Carlos Fortea, Celia Filipeto, Mónica Gustova, Adam Kowalski y Magdalena Palmer han sido los últimos premiados. Y luego también en este acto que organizará el Gremio de Editors también será un reconocimiento especial a varias editoriales, como la editorial Salvatella, que cumple 100 años de existencia, la editorial Reverté, que cumple 75 años, la editorial Base y el Centro Pastoral, Centra Pastoral Litúrgica, que hace 50 años, y Ediciones Cáñamo, que cumplen 25 años. Vamos a celebrar todos los aniversarios de todos los editores ahora mismo más o menos en marcha. Y entonces hoy hemos invitado a Pablo Martín Sánchez, porque os he dicho que ha ganado el Ángel Crespo, Ángel Crespo. Él nació en Reus en el 77, es graduado superior. Bueno, tiene un montón de títulos. Los voy a leer todos porque me hace incluso gracia, porque son muchos. Que es graduado superior en arte dramático, licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada, máster en humanidades y doctor en lengua y literatura francesas y en teoría de la literatura y del arte y literatura comparada. Bueno, una eminencia. Y luego él tiene un libro de relatos que es Fricciones, publicado en el 2011, y luego tiene las novelas El anarquista que se llama Como yo, Tuyo es el mañana y Diario de un viejo cabezota, todas publicados en Acantilado, y la novela Ágata, que escribió con Sara Mesa en colaboración. Y además es traductor de bastantes autores, la mayoría franceses, y también ha traducido algunos libros del catalán al castellano. Y bueno, ahora hablaremos con él, porque además tiene muchos autores que ha traducido, que tiene unos nombres para mí impronunciables. Y bueno, yo los pronuncio de mi manera, pero digitalmente no quiero hacer el ridículo, así que luego hablaremos con él de este asunto.
Y para charlar un poquito sobre el premio, creemos que lo mejor es primero hablar un poquito sobre la novela. Y bueno, queríamos preguntarte de la anomalía, si nos podías explicar, nada, cuatro datos sobre el argumento para que el espectador se sitúe y luego ya hablaremos sobre las dificultades de traducir un libro así. Vale, pues muchas gracias Álvaro por la presentación y el recitado de mi currículum. Es muy largo, hay que recitarlo. Bueno, me hace mucha ilusión que me estés ahora haciendo preguntas sobre La anomalía, que es un libro que me ha dado muchas alegrías, y este Ángel Crespo es la última, de momento, espero. Y la verdad que el argumento se puede resumir bastante fácilmente, que es un avión, un vuelo transoceánico París-Nueva York, aterriza en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, y hasta ahí todo normal, pero 106 días después, exactamente, ese mismo avión, con los mismos 243 pasajeros a bordo, incluyendo también pues la tripulación, vuelve a aterrizar en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Y entonces, pues claro, se arma la marimorena porque, lógicamente, eso no estaba previsto ni en el aeropuerto ni... Parece al principio de una serie de Netflix o de HBO, ¿no? Sí, sí, y tiene mucho de serie, y de hecho se está rodando una serie basada en la novela en la que ha participado Nick Bostrom, por ejemplo, que es el físico que tiene esta teoría suya sobre que vivimos en una simulación, que es un poco la idea que hay detrás de toda la novela, ¿no? Pero el argumento en realidad lo que hace es poner o actualizar el mito clásico del doble, porque al final esos 243 pasajeros se van a tener que confrontar con ellos mismos, pero con ellos mismos de hace 106 días o de dentro de 106 días, ¿no? Es decir, para unos han pasado 106 días más que para los otros, y en algunos casos se han enamorado, en algunos casos se han enfermado, en otros casos se han separado. Y bueno, esa confrontación con el doble es la base de toda la novela, pero con esta idea detrás, que insisto, está tomada de Nick Bostrom, de que todo es una simulación. En realidad somos entes o personajes en manos de una inteligencia superior o de una sociedad superior, que es la que mueve los hilos, y que en realidad nunca podremos descubrir, porque esa inteligencia superior ya se encarga de que no lo descubramos nunca. Y si lo descubrimos, tira para atrás, borra, y entonces seguimos, ¿no? Esa es un poco la idea filosófica que hay detrás, y por eso Hervé Leterrier decía que en realidad su novela sí tenía de ciencia ficción, tenía de fantástico, pero en realidad era una experiencia de pensamiento. Él la define así. Es inevitable pensar en el mito de la caverna de Platón o, bueno, luego películas más recientes como Matrix, o es un poco, todo nos hace pensar en este tipo de argumento, ¿no? Ah, sí, sí, totalmente. En realidad no deja de ser un ejercicio en un pastiche, ¿no? Lo que pretende Hervé Leterrier también es mezclar muchos géneros. Él está mezclando la ciencia ficción, está mezclando el fantástico, quiere escribir un bestseller con todas las estrategias y las técnicas propias del bestseller. Hay novela romántica, hay novela filosófica. Y por eso es también complicado de traducir, porque cada uno de los personajes, porque en realidad la novela no se centra en los 243 personajes que están en el avión, o el doble, ¿no? 486, sino que se centra sobre todo en 8 y la confrontación con su doble. Y cada uno de esos 8 lleva aparejada, si quieres, un género de novela distinta. Entonces, claro, son 8 estilos diferentes, ¿no? Y bueno, pues para traducir eso, en realidad estás traduciendo 8 novelas distintas, si quieres. De hecho, bueno, el libro ha tenido un éxito brutal. Estaba buscando por aquí que se ha traducido, creo, que, bueno, recibió el premio Goncourt, digamos, y se vendió 1.000.000 de ejemplares en su país, y ha sido traducido a 40 idiomas. Y de hecho, he oído al autor decir que tenía la idea de no superar la edición 42, porque 42 tiene un número muy vinculado a la novela, digamos, y que yo los datos que tengo de que te está traducido a 40 idiomas son de hace un poco, ya de hace unos meses. No sé si tú sabes si ha superado este 42, se ha cumplido su palabra, y luego pregúntate por qué no quiere publicar más de 42. No lo sé si se ha cumplido, pero a mí también me lo había dicho, lo había olvidado. Era cuando lo has dicho, digo, hostia, es verdad. Y bueno, el número 42, que se acaba de celebrar ahora el Festival 42, ¿no? En Barcelona, de literatura fantástica en su sentido más amplio, pues es el número que aparece en la novela La guía del autoestopista galáctico, ¿no? De Douglas Adams.
que es, bueno, es el número que explica todo el universo. Y en realidad en la novela está el protocolo 42, que tiene mucha importancia en el desarrollo de la trama y que hace referencia efectivamente al número 42. Aunque precisamente hace poco me dijo Juan Gabriel López Guix, que es uno de los miembros del jurado, al entregarme el premio, bueno, al otorgarme el premio, que en realidad el número 42 viene de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, que Douglas Adams lo coge de Alicia en el País de las Maravillas, más o menos. Aparece un punto 42, una regla 42, así que todo nos remite siempre a Carroll. Los que estáis muy metidos en esto de los números, luego hablaremos de Oulipo, ¿no? Pero tú estás también como muy metido en esto, el propio autor es matemático. A lo mejor os fijáis más, pero yo lo del 42, digamos, no es un número que tenga como muy presente en mi vida, digamos. Tengo más el 101 de Orwell, digamos, y lo veo por todas partes. No sé si el 42, a los que tenéis como más proximidad con este tipo de temas, también lo veis por todas partes, o es quizás una referencia más oculta, digamos, o menos popular, me refiero, que el 101. O no sé si es una cosa mía, que el 101 se me quedó lo de Orwell y lo tengo ahí obsesionado, digamos. Yo creo que acabas de dar en el clavo, porque para mí 101 no me haría pensar nunca en Orwell, sino me haría pensar en los dálmatas, ¿no? En los 101 dálmatas. Pero el 42, la verdad es que hasta yo leí la novela de Douglas Adams hace muchos años y hasta que no me la he vuelto a encontrar ahora en la Anomalía y en el Festival 42, tampoco es que hubiese pensado mucho en ello. En realidad, en otro género, que sería el género erótico, el número 42 es una figura, una postura sexual casi del Kama Sutra. O sea que... Me acabas de matar porque la desconozco y esto es tremendo. Esto, o sea, tener esta... Practícala, Álvaro, y verás cómo... No, practicarlo primero tengo que saber lo que es. A lo mejor lo he practicado como sé, digamos, ¿no? Pero me hace ilusión. Luego lo miraré y lo investigaré porque quizás no sea el lugar este para... Míralo. Vale. Oye, me has comentado que bueno, cada uno de los personajes tiene un género literario asociado y esta era una de las dificultades de la traducción. ¿Qué otro tipo de dificultades puede haber presentado este libro para traducir? Bueno, sí, por un lado están también las dificultades asociadas a toda la teoría filosófica o de filosofía de la ciencia que hay detrás, ¿no? Hay mucha física, astrofísica, aeronáutica, hay muchas disciplinas, arquitectura, matemáticas. Y entonces, en ese sentido, sí que tuve que recurrir, como no siempre hago, a especialistas en la materia. Me acuerdo que recurrí a un controlador aéreo que leyó algunos capítulos del borrador de la traducción y me aconsejó, a un amigo físico, que además es doctor en teoría de la literatura, a otro amigo matemático. En fin, ahí tuvo esa dificultad, bueno, intrínseca de la propia trama, ¿no? Pues eso, que pone en juego conceptos matemáticos, de aeronáutica, etcétera. Eso por un lado. Y luego por otro, el hecho de que Albert Leterrier sea pues, ulipiano, no solo ulipiano, sino que es el presidente del Oulipo, ¿no? Que antes has mencionado. Eso quiere decir que hay muchos juegos ocultos. No es una novela que tenga realmente constricciones lingüísticas como puede tener El secuestro de Perec, ¿no? Que está escrita sin la letra E y traducida sin la letra A. Eso sería realmente para el traductor un reto que no me habría permitido traducir la novela en los 3 meses o 4 que invertí. Pero sí que tiene algunas putaditas, si puedo utilizar la expresión, de tipo lingüístico, de tipo estructural, que me han obligado a Luego, ahondar en ello, ¿no? luego iremos a esto de Oulipo y veremos en este libro y sobre todo saber cómo se traduce un libro que tiene esto, pues trampas, ¿no? O que tiene como queramos llamarlo. Pero cuando has dicho que habías tenido que recurrir a algunos científicos para algunos de los términos, Sí. yo entiendo que será porque las palabras usadas presentan alguna dificultad, porque si no, en realidad, ¿para qué necesitas hablar con un científico si el libro ya debe explicar eso, digamos, que presenta la dificultad? Es verdad que muchas veces el lenguaje científico es el más fácil de traducir, ¿no? Porque muchas veces viene, no sé, del griego incluso, del latín, pero es verdad que hay nociones de física, o yo qué sé, de la física cuántica, que sí que hay que saber cómo las traduce cada idioma, ¿no? Muchos vienen del inglés y en realidad hay mucho anglicismo en la novela. Además sucede en buena parte en Estados Unidos y por lo tanto está lleno de anglicismos. Pero hay términos que a veces no se traducen igual en francés que en castellano.
no sé, rayos cósmicos. Ahora estaba repasando, no sé, rayos cósmicos, pues yo qué sé, pues a lo mejor en francés no se dice así, ¿no? Y ahí no podía cagarla, porque si la lee un físico, esa novela, a ver, la novela en Francia ha vendido más de 1 millón de ejemplares, ¿no? Eso quiere decir Algún que en sitio una no de es. cada... Sí, en una de cada, ya que estamos con matemáticas, he hecho los cálculos y en una de cada 20 casas está ese libro, ¿no? En España se han vendido, no sé, 30.000 ejemplares. Bueno, pues entre esos 30.000 hipotéticos o potenciales lectores puede haber algún físico, ¿no? Puede haber algún controlador aéreo, ¿no? Entonces, yo qué sé, si me equivoco al traducir el término, pues eso no me lo podía permitir. La cuestión del controlador aéreo me ayudó mucho porque esa ya no es tanto lenguaje científico, sino más bien lenguaje técnico. Es decir, cómo habla un controlador aéreo, qué le dice exactamente al piloto cuando tiene que aterrizar, ¿no? Y ahí sí que ahí me ayudó bastante y me cambió algunas expresiones, ¿no? Ahora tendría que mirarlo, pero hay algunas expresiones que eran como muy, cuando él me las dijo dije, hostia, claro, es que es eso, ¿no? Eso suena realmente. Las hemos oído mucho en películas, eso también es verdad, pero nunca sabes si el doblaje o la subtitulación de esas películas está siendo un calco o está siendo fiel a la realidad. Y muchas veces casi conviene ser respetuoso con la tradición. Por ejemplo, hay una escena en la que se está repitiendo los diálogos de encuentros en la tercera fase, ¿no? Bueno, pues Claro. ahí, aunque el doblaje fuese equivocado en la película, yo tenía que respetarlo porque es el que reconoce el lector español, ¿no? Claro, pero te puedes encontrar, sobre todo con doblajes de películas, es verdad, te puedes encontrar con unas diferencias abismales. O sea, yo recuerdo haber leído hace muchos años la edición mexicana no me acuerdo cuál era una de Cormac McCarthy, pero no me acuerdo qué novela era. Y la leí en la mexicana porque todavía no había sido publicada en español y dije, bueno, pues como periodista necesitaba acceder pronto a esta, ¿no? Mm. Luego leí la española y dije, bueno, pero se parece esto como un huevo a una castaña. O sea, no me imaginaba, digamos, que pudiera cambiar tanto la traducción, sobre todo en países de lengua común, digamos, ¿no? Que esto, pero era tremendamente diferente todo, ¿no? Y claro, me imagino que este problema te lo encontrarás cada 5 minutos. Sí, ese es un clásico, ¿no? En Latinoamérica, no sé, tú y yo somos de la época en que veíamos el coche fantástico, ¿no? Creo que los Sí, mexicanos lo llaman el auto maravilloso, ¿no? Pues claro. todos estos nombres cambian. Pero no solo eso, sino que porque efectivamente el libro publicado por Seix Barral se distribuye en Latinoamérica, entonces efectivamente hay que tener en cuenta eso. Sino que dentro de la propia recepción en España, limitándonos solo a España, hay dos tipos de público, que es el que ha escuchado Encuentros en la tercera fase doblado, y hay quien la ha visto subtitulado. Y no es el mismo el subtitulado que el doblado, porque cada traducción tiene sus particularidades, ¿no? El subtitulado tiene que mantener una serie X de caracteres, el doblado tiene que, ¿no?, adaptarse pues eso, a la manera de mover la boca de los actores. Entonces, cambia mucho. Cambia mucho muchas veces el doblaje y el subtitulado. Entonces, a lo mejor alguien lee el texto y dice, sí, me suena, pero no hablaban así. Dice, ah, es que tú has visto tal, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Fíjate, tuve que mirarme la película, Encuentros en la tercera fase, en francés, doblada y subtitulada, para ver en cuál se había basado Hervé Letelier. Claro, Y entonces claro. descubrí que se había basado en la doblada. Y entonces dije, vale, pues me voy a basar en la doblada, tal. Pero no era tan fácil, porque a veces no era la doblada, sino que en algún caso se cogía el subtitulado. Entonces ya era como, ¡buah! Pero bueno, al final lo que importa en ese caso es que eso, que el lector español o en lengua española reconozca pues que detrás de esos diálogos está Encuentros en la tercera fase, más allá de si es la palabra exacta que él recuerda o no. Porque en este tipo de cosas, digamos, cada traductor tiene su libro de estilo o hay unos criterios comunes. O sea, ¿hay algún libro de estilo común para todos los traductores? Por ejemplo, con este caso, ¿no? Coger la versión doblada, coger la versión tal, o cada traductor tira por el camino del medio y elige lo que quiere hacer. Pues es una buena pregunta. Y yo que soy profesor de traducción literaria en la Pompeu, te tendría que poder responder de una manera taxativa. Pero en realidad yo soy bastante autodidacta a la hora de traducir. Yo no estudié la carrera de traducción e interpretación y muchas veces me suelo guiar por lo que me dice pues, el sentido común, ¿no? Y entonces, pues a mí me parece en estos casos que hay que efectivamente ver qué ha hecho Hervé Letelier en el original, en qué se ha basado e intentar reproducir su misma estrategia, ¿no?
Bueno, tú como profesor, que hace un momento nos acabas de decir que estás en la UPF, como profesor, ¿qué hace falta para ser un buen traductor, digamos, aparte de dominar el idioma como Dios manda, me imagino, claro? Claro, esa es la pregunta del millón. Sí, muchas veces pues la gente que es ajena al oficio piensa que sobre todo hay que dominar el idioma de partida, ¿no? La lengua extranjera, pero los que estamos dentro sabemos que tan importante o más es dominar la lengua de llegada. No puedes ser un buen traductor por mucho dominio que tengas de la lengua de partida si no dominas tu lengua propia, la lengua de llegada, ¿no? Entonces, lo primero es que sean escritores en su propia lengua, ¿no? Es decir, que tengan la capacidad de crear un texto bien escrito, bueno, no solo sin faltas de ortografía, sino también con la gramática, con la sintaxis, dominando todos los recursos retóricos, los hipérbatos, las metáforas, etcétera. Eso es fundamental. Y por eso yo también les insisto en que intenten también escribir ¿no? por su cuenta y riesgo. Para entendernos, muy fácil. Para traducir un soneto, si no has escrito nunca un soneto, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, lo puedes hacer, pero más vale que practiques, que escribas algunos sonetos motu propio y luego ya traduzcas, ¿no? Es un poco, bueno, lo que intento yo hacerles entender que la traducción es una forma de escritura, es una forma de lectura, es una reescritura, es una interpretación y que no puedes reescribir si no sabes escribir, ¿no? Aunque el otro día Juan Mayorga dijo una cosa muy interesante en una charla en la que estuve, después de recibir el premio Princesa de Asturias, que dijo que cuando escribimos, en realidad estamos siempre reescribiendo, que toda escritura es una reescritura, porque al elegir la frase que escribes, ya estás descartando 3 o 4 más, ¿no? Y bueno, esto me parece muy interesante. Pero sí que les insisto en eso, sobre todo, Álvaro, que Pero, sean que sean creativos, bueno, que ya que la ley nos considera autores, ¿no? Y que los traductores cobran en derechos de autoría, pues que eso, que se lo crean, que sean autores y que sean escritores y escritoras y se tiren a la piscina, que no tengan un mal concepto de la fidelidad, que no tengan un mal concepto de de la sacrosanta, del sacrosanto respeto a, por supuesto, no al autor, pero ni siquiera al texto de partida, ¿no? Sino que lo consideren pues como un actor que interpreta un papel. ¿y cuántos alumnos se quedan con la boca abierta cuando les dices claro, que primero tienen que saber escribir con su propio idioma? Porque puedes no imaginártelo esto, sobre todo porque eres joven y puedes no haberte parado a pensar, hostia, yo sé mucho de aquel idioma o quiero saber mucho, pero no se me había ocurrido pensar que no sé escribir como un profesional, digamos. Puede ser, pero yo creo bueno, como son jóvenes, la mayoría, están también muy abiertos a todo lo que les digamos. Sería más difícil, creo yo, convencer de eso no sé, quizá a un traductor incluso ya profesional, ¿no? Que lleva 50 años dedicándose a ello y no tiene esa misma visión que, por ejemplo, tengo yo del oficio de traducir. Mm. El, ¿Cómo interactúas entre vosotros los traductores? O sea, entiendo, o sea, perdón, ¿cómo interactúas tú como traductor con el autor? Porque me imagino que habrá momentos en los que dirás, bueno, tengo que hablar con él y aclarar aquí algunos conceptos, ¿no? Y además me imagino que habrá ocasiones en que habrá autores que puedan leer tu traducción, ¿no? Igual que tú mismo habrás podido leer tu propia traducción al francés, digamos, ¿no? Que esto, iremos luego a por esto. Pero ¿cuál es la relación? Yo sé, por ejemplo, el caso típico de Günter Grass, que invitaba a sus traductores a comer, creo, un día a todos a su casa cuando publicaba un libro y entonces charlaba con todos sobre las menudencias, digamos, del texto, ¿no? No sé si esto es un mito, es habitual o qué tipo de relación tiene el traductor con el autor. O es mejor no hablar con el autor, no lo sé. Bueno, eso también es la pregunta del millón. Es verdad lo que decías, que yo también soy autor, o incluso soy antes escritor que traductor, y por lo tanto, y además he sido un autor traducido, por lo tanto, lo he vivido en ambas direcciones. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho, porque del mismo modo que sé respetar, ¿no? a un autor cuando lo traduzco, también sé respetar al traductor cuando él me traduce a mí. Y comprender los dos polos del oficio me parece que es, bueno, por lo menos a mí me parece beneficioso. Pero yo tenía un profesor en la Sorbona, que es donde empecé un poco a estudiar traducción, Justino Gracia Barrón, que decía que había que traducir a los autores como si estuviesen muertos. Y ponía el ejemplo pues, clásico, dice, a que a Shakespeare no le puedes preguntar qué quiso decir en tal verso de tal escena, de tal acto de Romeo y Julieta.
Pues lo mismo con los autores contemporáneos. Ahora bien, es una postura muy radical. Claro, Yo, sobre todo porque están vivos. Claro. porque están vivos, y entonces, exacto, están vivos, entonces dices, bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? O sea, en el fondo, el objetivo es siempre el mismo, conseguir la mejor traducción posible, ¿no? Entonces, si hablar con el autor te ayuda a mejorar la traducción, fantástico. Claro que sí, yo lo he hecho muchas veces. Pero es verdad que hay otras en que no me he puesto en contacto con el autor, pues porque no lo he considerado necesario, porque eso, pues, o porque hay algo que hablaba, mira, justamente estaba ayer, antes de ayer, con Delphine de Vigan, bueno, o hace unos días con Delphine de Vigan, y que es es una autora a la que yo he traducido, y yo le decía algo que no he reflexionado demasiado, pero que lo expongo aquí así un poco en crudo, que es que en realidad que un traductor no se ponga en contacto con el autor es mala señal, ¿no? Y ella decía que era mala señal porque eso quiere decir que no tiene dudas, y no tener dudas siempre es mala señal. Pero yo le daba un poco la vuelta y decía que es mala señal porque quiere decir que el traductor no se siente comprometido con el texto que está traduciendo. Entonces, Claro. eso es lo que me ha pasado a mí. Cuando yo no me he sentido comprometido excesivamente, siempre tienes un compromiso, aunque solo sea profesional, pero cuando no estás implicado en la traducción, cuando no estás apasionado por lo que estás traduciendo, resuelves los problemas por ti mismo. Mientras que cuando estás absolutamente comprometido, como era el caso de la Anomalie de Hervé Letellier, porque además a él lo conozco personalmente, es miembro del Oulipo y el libro me parece una maravilla, pues yo quería eh, preguntarle cosas. Era una forma de engagement, por usar el término sartriano, ¿no? Es decir, mi compromiso se demostraba también yendo hacia el autor y aprovechándome del autor. Mientras que otras veces que, ya te digo, el texto no me ha interesado tanto, no he sentido esa necesidad. Ya te digo que es todo un poco, esto lo estoy reflexionando, pero es un poco así. Lo siento así. Cuando me he puesto en contacto con los autores, y lo siento por aquellos a los que no he escrito, pero como no escucharán esto porque son todos franceses, pero cuando lo he hecho ha sido porque estaba absolutamente entregado al texto. Y no has tropezado nunca bueno, pues con un autor que te diga, no, es que esto no se puede traducir así, digamos, ¿no? Eh, Porque ahí hay un conflicto de autorías muy importante, digamos, ¿no? ¿Quién gana ahí, ¿no? Sí, sí, ahí hay dos tipos de autores a los que traduces, los que conocen la lengua de llegada y los que no. Claro. Entonces, los que no la conocen, poco pueden decir. Y los que la conocen, bueno, yo hasta ahora siempre me he encontrado autores muy respetuosos. Es verdad que, por ejemplo, al traducir autores catalanes, obviamente todos conocen la lengua de llegada y la conocen muy bien, ¿no? La mayoría son bilingües, hasta el punto de que podrían traducirse ellos perfectamente. Entonces ahí sí que es verdad bueno, que intentan negociar a veces cosas. Y ya me parece bien, por supuesto, siempre y cuando entiendan que al final la traducción es un texto nuevo, ¿no? Quiero decir, no puedes estar negociando cada frase porque el traductor tiene su propia percepción del texto, tiene su propia interpretación, está reproduciendo el propio ritmo, la propia música que el texto le transmite, que no tiene por qué ser la que le transmite al propio autor. Por eso antes lo del autor muerto que decía mi profesor de la Sorbona, ¿no? Hay un concepto en teoría de la literatura que yo lo defiendo a capa y espada, que es la falacia intencional. La falacia intencional, es decir, la intención del autor no sirve para nada. Y a mí me da igual lo que el autor quería decir. A mí lo que me importa es lo que el texto, no lo que el texto dice, lo que el texto me dice a mí. Y no hay que olvidar que todo traductor es un lector más y que la traducción va a ser su interpretación, ¿no? Por lo tanto, que los autores se callen y dejen a sus propios textos hablar, ¿no? Ayer no, pero hace unos días estuve con Pere Gimferrer, que acaba de publicar un nuevo poemario en la Fundación Lara, de Tristísima Noctis, es que no me acuerdo la tercera palabra, porque, bueno, está en latín y ahora no recuerdo. Pero bueno, Tristísima Noctis, o Tristísima Noctis a secas, no sé, bueno, algo así. Y en ese libro él tiene poemas en castellano y en catalán. Es un libro que mezcla los dos idiomas, pero los de catalán se los ha traducido, no me acuerdo ahora quién, pero se los ha traducido. Y yo le he preguntado, digo, ¿por qué te los traduces? Porque Jim Ferrer escribe en catalán también, ¿no? Escribe en castellano y en catalán. Y él me decía, es que cuando los pensé en castellano, sí, los pensé en castellano, quería que fueran en catalán,
pero a mí no me queda bien en catalán. Me pareció una marcianada tremenda y decía, sin embargo, al traductor, él me los tradujo mejor. Entonces ya el hecho primero de que el poema en realidad estaba escrito en castellano, pero él quería que estuviera en catalán y encima se lo pide a otro, me pareció toda una marcianada, pero de alguna forma, ¿a ti te pasaría eso si tuvieras que traducirte al catalán? ¿Tú te has traducido al catalán o no has traducido al catalán? ¿No? Lo de la autotraducción es un temazo, ¿eh? Y hay gente que ha hecho tesis doctorales sobre el tema de la autotraducción. Yo no me he traducido al catalán para ser publicado en catalán, pero sí que hice una experiencia de escritura-traducción en una novela mía, que es Tuyos el Mañana, que la has citado antes. Sí. Había uno de los personajes, la novela está en castellano, pero había uno de los personajes que era evidente que pensaba en catalán, ¿no? Y entonces, como son más o menos en monólogos interiores, yo ese personaje lo escribí en catalán, eh, con el sueño un poco húmedo de que se pudiese publicar esa parte en catalán dentro de la novela, pero eso editorialmente era una locura. Entonces lo que hice fue autotraducirme al castellano, pero intentando mantener pues, cierta sonoridad, cierto ritmo, cierta prosodia e incluso algunas palabras, algunas catalanadas, no recuerdo cuál, pero podría ser perfectamente taraná o bufeta, dejándolas ahí. Delante mío. ¿El qué, el qué? Delante mío. ¿Sabes? No, eso no, porque eso lo hacen también gente hablando en castellano. Bueno, ya, pero... En Latinoamérica se hace bastante, por ejemplo en Argentina. Entonces, pero bueno, podría haber hecho alguna cantada de esas. Pero era más a nivel sobre todo de ritmo, de prosodia, de la estructura también sintáctica de la frase, ¿no? Con el sujeto ese a veces que en catalán ponemos al final, ¿no? Después de una coma, ¿no? Sí. En fin. Pero, o sea, no salió bien. Sí, porque el libro se publicó vale. así con ese personaje en castellano y es verdad Vale. que hubo gente, yo que sé, que me dijo, uy, pero estas palabras, ¿no? O los propios correctores de la editorial, claro, te decían, oye, aquí esto es una catalanada. Y yo, sí, ya, pero está hecha expresamente, ¿no? Yo ahí me acordaba mucho de los grandes escritores barceloneses en lengua castellana, ¿no? Sobre todo Marsé o incluso Mendoza o Vázquez Montalbán, ¿no? Que ahí se nota que su castellano está muy catalanizado y a mí no me importa en absoluto. Entonces, en ese personaje yo quería que fuese, pues eso, un castellano muy catalán, que si lo tienes que leer, que suene un poco, además las L's muy palatales, ¿no? Y bueno, ese fue un ejercicio de autotraducción. Más allá de eso, no me gusta nada traducir a lengua que no sea mi lengua materna. No me gusta nada traducir al francés, no me gusta nada traducir al catalán. Me siento inseguro. Bueno, porque esto es lo que te iba a decir. En realidad, los autores bilingües no son realmente autores bilingües. Alguno hay, pero normalmente... Realmente bilingüe, incluso me refiero a un catalán Sí. que hable catalán y castellano, siempre hay una lengua que prevalece. Y hay algunos autores que, habiendo nacido como escritores en castellano, saltaron al catalán por motivos que fueran, o políticos o lo que fuera. Y cuando leías la novela, tú veías que esa persona no era un catalán, no era un catalano parlante de casa, digamos, ¿sabes? Esto se ve en la lengua. Sí, y lo has dicho muy bien, de casa, ¿no? Yo, por ejemplo, noto que me falta mucho vocabulario catalán doméstico, ¿no? Pero también es verdad que un poco, depende de en qué ambiente te hayas también formado. Yo, por ejemplo, que vengo del mundo del teatro, que estudié en el Instituto del Teatro, como decías antes, ¿no? Me he graduado superior en arte dramático. Yo el teatro todo lo hice en catalán. Y sobre todo lo he visto en catalán, lo he mamado en catalán. Ahora que vivo en Alcalá de Henares, pues tengo la corral de comedias de aquí y ya no. Pero si yo escribiese teatro, no me costaría tanto escribir en catalán. Es más, es posible que escribiese en catalán si escribiese teatro, ¿no? Alguna vez he dicho un poco una butad, pero que tiene algo de verdad, que es que yo el catalán lo escribo, el teatro lo escribo en catalán, la narrativa en castellano y la poesía en francés, ¿no? Y la queda rancho. Oye, yo voy a reconocer que como crítico literario que también ejerzo, digamos, siempre me ha costado, cuando he leído a otros críticos decir, este libro está mal traducido, siempre me ha costado mucho determinar cuánto hay del traductor y cuánto hay del autor. Y siempre me ha sorprendido y muchas veces yo he tenido el temor, o sea, he tenido la intuición de que estaba mal traducido, pero nunca me he atrevido a ponerlo en una crítica por considerar que no tengo realmente un criterio formado para discernir quién es uno y quién es otro. Y sin embargo veo críticos que lo hacen con una rotundidad magnífica y sé que son críticos muchas veces que no dominan el idioma de origen, digamos, ¿no?
¿soy yo? ¿Qué me pasa, doctor? ¿Soy yo? ¿O es normal tener dudas, digamos, de quién es el culpable de eso que estás leyendo? Sí, es normal eso, porque esa sensación que tienes tú y yo también sería súper prudente a la hora de criticar a una traducción, sobre todo porque el traductor seguramente se ha pasado meses traduciendo ese texto y el crítico, pues igual lo ha leído en una semana o en un par de tardes. Entonces, bueno, a ver, a no ser que tengas el original, que los críticos no suelen tenerlo a mano, a ver, yo reconozco que se puede detectar cuando una traducción es buena y cuando es mala, incluso sin saber la lengua de partida. Te puedes equivocar en alguna frase, pero la impresión general yo creo que te la puedes llevar por lo que te decía, ¿no? Sobre todo porque lo que te decía al principio, de que lo más importante es dominar la lengua de llegada. Entonces, pues, si ves frases inconsistentes, si ves giros extraños, si notas que hay palabras que suenan mucho a calco, pues seguramente estás ante una mala traducción, ¿no? Pero siempre hay que ir con mucha prudencia porque a lo mejor el texto original estaba trabajando con no sé, con cierta escritura desaseada o estaba, no sé, proponiendo un tipo de lenguaje particular. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Y Sí. vosotros lo mismo a la hora de, claro, siempre está la tentación de mejorar un texto, digamos, ¿no? Que es un problema tremendo. Decir, bueno, mejoro este texto porque sé que en francés había otra palabra mejor para decir lo que está diciendo este autor, pero como él no la dice, pues yo, ¿qué hago? No la digo. O sea, ¿qué hacéis en esos casos? Mira, ahí yo soy bastante poco académico, ¿no? Porque efectivamente no se trata de mejorar el texto, pero yo parto de la idea de que seguramente vas a empeorarlo en muchas partes o no vas a conseguir estar a la misma altura de perfección del texto de partida. Entonces, bueno, si en algún momento puedes mejorar algo, pues ya que estás compensando algo que has empeorado en otro lugar, ¿no? Esto, dicho así, pues es un poco, ya te digo, es bastante heterodoxo, pero salvando las distancias, ahora que estuve una semana en Arles, en el Colegio Internacional de Traductores, estuvimos hablando bastante de esto. Y sí que es verdad que a veces tú notas que el texto original está jugando con el lenguaje, sobre todo con grandes autores, y que está forzando un poco la máquina y que está utilizando giros que no son muy habituales. Y entonces ahí te empeñas en detectar exactamente si aquello que estás tú escuchando raro es idiolecto del autor o es fruto de tu desconocimiento. Entonces, muchas veces tenemos ese prurito de decir, no, no, es que aquí está usando una expresión o para que suene rara, ¿no? Pues voy a hacer yo también que suene rara en la lengua de llegada, ¿no? Claro, Y claro. entonces eso es peligroso porque, bueno, es lo que un buen traductor haría, ¿no? Bueno, si esto suena raro en el original, voy a hacer que suene raro en el texto de llegada. Pero es ahí cuando yo digo, bueno, como seguramente tu traducción en algunos pasajes va a sonar un poco más rara que el original, tampoco hay que obsesionarse con traducir raramente aquello que suena raro en el original, ¿no? Muchas veces se produce un efecto como de compensación y lo importante siempre es la impresión final que se lleva el lector, ¿no? Si tú te empeñas en que todo aquello que suena raro en el original suene raro en la traducción, y además eso añades algunas frases que no habrás conseguido que sean tan límpidas, tan bien escritas como el original, ya estás añadiendo extrañeza al extrañamiento original, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un negocio que tienes que hacer contigo mismo como traductor para conseguir el equilibrio. Me imagino que igualmente, no sé si me estoy equivocando, pero da la sensación de que el oficio de traductor también es un oficio de un escritor que tiene que ocultar su estilo, digamos, ¿no? O sea, el traductor de alguna forma tiene que desaparecer para que parezca que todo es el autor y reflejar el estilo del autor en el idioma de llegada, pero el estilo de traductor. En ese sentido, eh, ¿cómo o sea, igual que en literatura puedes decir, a mí me ha influenciado Benet, Góngora y no sé qué, un traductor no puede decir esto, porque en realidad el trabajo de otro traductor no te puede influir en cuanto a que es un trabajo que desaparece. Uh No sé si -huh. me estoy explicando. Sí, sí, pero es verdad que hay, por ejemplo, los traductores que defienden más esa desaparición, ¿no? Y que abogan por un traductor que sea un poco como, por poner una metáfora futbolística, como el árbitro, ¿no? En un partido de fútbol, que el mejor árbitro es el que pasa desapercibido,
y en realidad debería ser así, ¿no? En la mayoría de textos. Pero también hay otra teoría, no sé si opuesta, pero a lo mejor sí complementaria, que es aquella que dice que, bueno, en realidad es imposible desprenderse de Ya, tu propio lenguaje. Entonces, igual que antes Mayorga decía que cada vez que eliges una frase estás descartando otras tres, cada vez que eliges un término estás descartando otros tres. Y ese término que tú vas a elegir y los otros tres que podías haber elegido, los cuatro son posibles. Los cuatro serían buenas traducciones. ¿Por qué eliges esa? Porque seguramente es la que a ti te resulta más natural, ¿no? O la que te resulta más... Pero eso no quiere decir que todos los lectores tengan esa misma idea, ¿no? De esto ya. hablábamos, por ejemplo, con Marta Carnicero, una anécdota que contamos muy a menudo, a la que yo traduje del catalán al castellano, y ella veía que el término que había que poner era carne empanada. Y yo le decía que no, que era carne rebozada, ¿no? Y ella Claro. me decía, no, pero es que mi abuela decía carne empanada. Y yo decía, ya, pero es que mi abuela decía carne rebozada. Para lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿es mejor carne empanada que carne rebozada porque la abuela de la autora decía carne empanada? No, seguramente no. Al final, el texto lo estoy traduciendo yo y por lo tanto va a ser mi castellano, aunque yo intente pasar desapercibido, tengo que decidir. Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres, ¿no? Pues los traductores están condenados a escoger y cada elección que hacemos nos estamos desvelando, nos estamos mostrando en público, este es mi castellano, esta es mi apuesta. Entonces, yo no creo en un español neutro, ¿no? Y si no creo en un español neutro, quiere decir que a veces hay que tomar decisiones arriesgadas. Por ejemplo, en la traducción de la Anomaly hay un momento dado en el que yo utilizo la expresión nasty de plasti. Entonces, claro, Vale, está claro. pero si no hubiese puesto nasty de plasti y hubiese usado una expresión mucho más neutra, estaría perdiendo otra cosa. Seguramente el lector argentino o boliviano, etcétera, la habría entendido mejor, o un lector español de otra generación la habría entendido mejor, pero se habría estado perdiendo algo, que es ese aroma que la expresión original francesa tenía, que ahora no recuerdo cuál es, pero que tenía, que también estaba muy anclada, que a veces lo olvidamos, en un momento y en un lugar muy concreto. Claro, Un claro. lector marroquí, por decir algo que no sé, alguien que sepa francés, o de las Antillas francesas, de la Guadalupe o de Canadá, le va a resultar igual de extraña la expresión que usa Hervé Letellier. Va a tener ese distanciamiento también con la palabra, el término que está usando. Pues es lo mismo que le va a ocurrir a un mexicano con nasty de plastic. Y por O tanto, a un chaval de 20 años. sí, eso es verdad. Pero igualmente, entonces, ¿os podéis detectar? ¿Tú puedes detectar a otro traductor sin saber No, qué es él o no tanto? no. No creo Solamente- porque, digamos, eso es, digamos, un porcentaje muy pequeño, ¿no? En realidad, el porcentaje más grande de la traducción sería eso, ponerse al servicio del texto de partida. Y yo les digo una cosa a mis alumnos, ¿no? Que también antes, como decías, y no se quedan boquiabiertos, sobre todo se quedan boquiabiertos cuando les digo que traducir es traducir la forma, que el contenido da igual, ¿no? Porque cuando empiezan a traducir, piensan que lo que hay que traducir es el sentido de un texto y por lo tanto el contenido. Y yo les digo, no, pues si el contenido, el sentido ya está. Lo único que Claro, tenéis que conseguir es encontrar la mejor forma de transmitir ese contenido, ese sentido en vuestra lengua, ¿no? Y por eso me encanta traducir, porque solo me tengo que preocupar por la forma, que en realidad cuando yo escribo es lo que más me gusta, ¿no? Reescribir, retocar una vez la historia ya está contada, eh, darle la mejor forma posible. yo soy muy coleccionista de diccionarios raros, de Uh-huh. estos de vestimentas del siglo XV Qué bueno. ¿sabes? Siempre que encuentro un diccionario de estos de cosas raras, lo pillo. Y sobre todo luego hay muchos diccionarios también de, bueno, de localismos, de tal, argot, no sé qué, no sé cuántos. Me imagino que los traductores debéis tener también un número de diccionarios del idioma en el que traducís. Bueno, no sé, tú tienes muchos diccionarios y cuáles son los más raros que tienes, o a lo mejor no, a lo mejor simplemente tiras de tus propios conocimientos, o a lo mejor páginas web que tienen expresiones, no lo sé. Hombre, yo soy un traductor post-Google, ¿no? Es decir, yo todas mis traducciones las he hecho pues con Internet. Yo entiendo que la traducción antes debía ser muy distinta, ¿no? Ya, Y pues hay muchos diccionarios en línea. Yo uso, por ejemplo, no es un diccionario, es
un almacén de diccionarios que es Lexílogos. No sé si podemos decir, hacer publicidad aquí, pero y ahí tienes decenas de diccionarios. Eso me va estupendo. Luego aquí Vale. tengo pues mis diccionarios más a mano. Yo soy muy fan del Corripio. El Corripio es mi Biblia, tanto para escribir como para traducir, ¿no? Pero es verdad que no soy un coleccionista de diccionarios como tú. Vale. Pero sí que tengo buenos amigos que son muy dicciófilos, no sé cuál sería el término correcto. Eduardo Berti, por ejemplo, que es otro miembro del Ulipo, de hecho va a publicar un libro, no sé si esto es público o no, no diré la editorial, Vale. sobre diccionarios, ¿no? Y sí, no, yo soy muy apasionado de los diccionarios. O sea, yo era de los que de pequeño aprendía a escribir con la máquina de escribir, tecleando, o sea, copiando entradas de la enciclopedia Larousse y las canciones de La Trinca. Eran mis dos fuentes. Oye, ya por último, que ya llevamos un buen rato, ¿cómo influye el ser traductor en tu propia obra? Tiene que tener un peso ahí, aparte de obligarte a estar el doble de tiempo sentado, ¿no? Porque estás en tus horas diarias para escribir tus novelas y luego las horas de traducción, que eso ya es una influencia enorme, digamos, ¿no? Pero ¿de qué otras formas influye? Bueno, influye, o sea, si yo miro los primeros libros que escribí y miro los últimos, yo puedo detectar cambios en mi escritura a nivel sintáctico, te diría, ¿no? Y eso creo que me lo ha dado la traducción. Yo, por ejemplo, era leísta del Ya. permitido, ¿no? De tercera persona, del singular y tal, pero mezclaba ley y lo un poco, y por ejemplo, coges una novela mía como El anarquista que se llama Como yo, y ahí hay leísmo. Entonces, al final, cuando uno traduce, es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Intenta limar algunos rasgos demasiado propios, y en este caso, que se podrían considerar incluso errores, ¿no? Aunque yo con mi escritura lo reivindico, igual que reivindico las catalanadas, o los catalanismos en la escritura de Claro. Mendoza o de Marce, como traductor me cuesta más saltarme la norma. Y entonces, por ejemplo, a raíz de hacer traducciones y ser más escrupuloso con el loísmo y el leísmo, al final eso se ha acabado contagiando, no sé si para bien o para mal, en mi propia escritura, ¿no? Ya. Entonces, bueno, es verdad que muchas veces, a lo mejor ya para terminar, y esto lo he dicho ya unas cuantas ocasiones últimamente, pero es verdad que es un poco una butad, pero es cierto. Yo antes me sentía más, sentía que las traducciones eran como un entrenamiento para escribir mejor, es decir, que traducía para escribir mejor, y ahora cada vez es un poco lo contrario, ¿no? Siento que escribir me ayuda a ser mejor traductor, ¿no? Es decir, que en realidad el objetivo último es traducir cada vez mejor y por eso escribo. Y ya para dar el último salto mortal, lo que suelo decir también, ya puestos a decir butats, es que en realidad escribo y traduzco para leer mejor, ¿no? Para ser un mejor lector. Vamos a ver un poco los poemas en francés, ¿no? Ya es. Exactamente. Bueno, pues oye, hemos estado hablando un rato con Pablo Martí Sánchez, nuestro ganador del premio Ángel Crespo que otorga la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. La excusa o el motivo del premio es la anomalía y aunque hemos hablado sobre todo del oficio de escribir. Y nada, insistir en que el lunes 21, si alguien quiere ir al Teatro Romea, que mire la página del Gremio de Editores de Cataluña, no sé si se pueden conseguir entradas todavía, y así veréis a Pablo recogiendo el premio. Y a ti, Pablo, nada, darte las gracias por haber estado con nosotros y nada, te seguiremos leyendo tanto a ti mismo como a tus traducciones. Muchas gracias, Álvaro. Siempre es un placer hablar contigo. Igualmente. Hasta luego. Chao.